Imagine la escena, una noche que debería ser de tranquilidad familiar se convierte en un verdadero campo de batalla. La sala de estar, antes de un refugio, ahora parece un salón de banquete lleno de gente, con 15 personas instaladas como si estuvieran en un restaurante de 5 estrellas, y la anfitriona, en lugar de ser tratada como una ama de casa, se convierte en una criada simple. Mientras se agotaba entre la cocina y la sala de estar, tratando de complacer a todos, la única recompensa que recibió fue un insulto humillante en voz alta, sin piedad, perezo. Perginos, ¿y lo peor? Aquellos que lanzaron esta frase no fueron un extraño, sino su madre en la ley antes de todo, como si fuera un trofeo de crueldad. Buenas tardes, escuchando amigos. Soy André Branco y estás en La Familia detrás del canal de las escenas, donde cada historia es un espejo de las relaciones que nos marcan, a veces para siempre. Hoy compartiré con ustedes una cuenta que te hará repensar lo que significa hogar, dulce hogar. ¿Preparado? Entonces se establecen, porque esta historia no es para los débiles de corazón. Morozova nunca imaginaría eso diciendo sí en el altar, firmará un contrato de servidumbre doméstica. 2 años antes, cuando aceptó la propuesta de Dmitri Selezniov, el futuro parecía prometedor, un trabajo estable en un estudio de diseño, un apartamento en el corazón de la ciudad ganado con su propio sudor y un novio que juró ofrecerle el mundo. En los primeros meses la vida siguió su curso, aunque con un detalle incómodo. Mientras jugaba las facturas de la casa, los supermercados y los gastos diarios con su salario, el doble de Dmitri justificó su modesta contribución de 40.000 rublos con una sonrisa avergonzada. Es solo una fase, amor. Así que las cosas mejoran. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando Evdokia Borisovna Selezniova entró en juego. Una mujer de mediana edad con el cabello atada en un moño duro que parecía tan artificial como su sonrisa, y un aspecto agudo capaz de cortar como una cuchilla. Desde la primera cita, estaba claro, la madre no solo desdeñó a su hija, sino que la vio como una intruso en su propio reino. Una verdadera esposa convierte al esposo en el rey de la casa, no lo reduce a un simple invitado, repitió, mientras revisaba cada rincón del apartamento con desdén, criticando la orden, la comida e incluso la ropa de Am. ¿Y Dmitri? En presencia de su madre se convirtió en una sombra sumisa, asintiendo con la cabeza de cada crítica, mientras le dio un aspecto culpable a su esposa, como si dijera, lo siento, pero sabes cómo es ella. Aamps trató de ignorar las provocaciones, creyendo que todo era una fase de adaptación. Tu error. Evdokia Borisovna apareció cada vez más a menudo, extendiendo sus visitas de días a semanas, como si la casa fuera tuya. Reorganizó los muebles a su gusto, inspeccionó el refrigerador con un aire de juez y dictó cómo ser una buena ama de casa, con la autoridad de aquellos que nunca trabajaron. En mi tiempo una mujer que era mujer conocía su lugar, sirvió a su esposo, no lo hizo lavar una taza, dijo, mientras Aam, exhausto después de un día de trabajo, trató de conciliar las demandas de su carrera con las expectativas de una madre que parecía otro siglo. Los intentos de hablar con Dmitri se toparon con excusas cojos, es anciana, tiene su costumbre, da un descanso, pronto pase. Pero en lugar de pasar, la situación subió. Evdokia comenzó a invitar a toda la familia a la casa de su hijo, sin consultar al propietario de la propiedad. Primero ella era su hermana con su esposo, entonces los primos lejanos, entonces una tía que ni siquiera lo sabía. Cada visita fue una prueba de resistencia, los invitados se establecieron en la habitación como si fueran dueños de la pieza, mientras que ella, la anfitriona, fue relegada al papel de la camarera. Aamps trae el té. Aamp, ¿dónde están las galletas? El de la esposa. El vértice de la humillación llegó el mes pasado, cuando Evdokia decidió honrar el aniversario del difunto esposo, en la casa de Aamps, por supuesto. Ella se enteró del evento justo el día anterior, cuando Dmitri lanzó informal, mañana viene toda la familia. Mi madre quiere hacer una celebración íntima. ¿Íntimo? ¿Con 20 personas que ni siquiera conozco? ¿Y alguien pensó en preguntarme? Es solo una vez al año, no exagera, fue la respuesta fría. ¿Resultado? Un fin de semana completo perdido entre sartenes, compras pagadas de su propio bolsillo, es bueno estresar, y un maratón de servicio, mientras que los invitados se deleitaban con la comida que preparó, y la trató como parte de la decoración. Hoy, sin embargo, sería el día en que la copa se desborde. Evdokia anunció con la naturalidad de quienes comandan un ejército, que reuniría a todos los padres para planificar las vacaciones familiares. ¿El guión?
Decidir dónde pasar la víspera de Año Nuevo y cómo organizar el verano, con una certeza, se incluiría en los planes, no como participante, sino como la mano de obra barata que desterraría todo. Desde una edad temprana, la madre ya dictó órdenes: haz eso, entérrete, sirve de esa manera. A las 2 de la tarde el apartamento estaba lleno. 15 personas, desde un adolescente de 20 años hasta un tío octogenario, ocupaba cada centímetro del espacio, mientras que Amps, con sus piernas temblorosas y paciencia en el borde, corrían entre la cocina y la sala de estar, sirviendo ante ojos y miradas de reprensa duraderas. ¿Dónde está la comida caliente, niña? La gente tiene hambre. Gritó Evdokia, entronizado en el sofá favorito de Amps. ¿Y la tetera? El tío Petr tiene un vaso vacío. Los familiares, inmersos en discusiones sobre casas de alquiler en la playa, ni siquiera la miraban. ¿Quién cocinará en el verano?, preguntó una tía. Pero tenemos a Amp, se rió Evdokia, como si hablara de un accesorio. Ella es genial en la cocina y no se queja del trabajo. Todos estuvieron de acuerdo, como si fuera obvio, después de todo, ¿qué serviría una hija, si no serviría? La gota de agua se produjo cuando, al traer una gran bandeja de carne asada, puré y verduras, platos que le costaron horas de sueño y esfuerzo, y escuchó: ten cuidado, desastroso. Casi todo lo que golpea todo al tío. Evdokia terminó con un suspiro dramático: y todavía toma una eternidad. En mi tiempo, una mujer que era valiosa era agilidad. Pero el golpe final fue siguiente cuando se dio cuenta de que la sal faltaba sobre la mesa, la madre en la ley lanzada, a la audiencia atenta: ¿qué puedes esperar de un vago como ella? Ni siquiera pensar bien, pero logró arreglar a un marido. Milagro, no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Amp, quien, con las manos temblorosas y el orgullo aplastado, finalmente entendieron: ya no era una cuestión de paciencia. Era una cuestión de dignidad. Y mientras Dmitri, rojo con vergüenza, arregló el plato como si la respuesta estuviera en su cobardía, ella sabía: ese sería el último día en que permitiría ser tratada como un cero a la izquierda. Incluso si eso significaba quemar todos los puentes. Porque algunas batallas no son para territorio o dinero, son para el alma. Y el tuyo había estado a la venta durante mucho tiempo. Los amortiguadores cortan el aire como cuchillas, haciéndose eco en la habitación como un coro de hienas que celebra la carroña. Alina sintió algo dentro de su instantánea, no un clic suave, sino el ruido seco de un hueso que sale bajo presión. 2 años de humillación, insultos disfrazados de chistes, siendo tratados como muebles desechables en su propia casa. 2 años de tragar palabras afiladas como vidrio, sonriendo mientras roban su voz, espacio, identidad. Y allí estaba, en el centro de la habitación que había comprado, con su sudor, sus noches en curso, sus economías, rodeada de personas que la miraban como la criada que olvidó su lugar. Bueno, susurró, sus dedos fríos se cerraron en sus puños tan apretados que sus uñas marcaron la palma. Volveré en un momento. Le dio la espalda con una calma que la sorprendió. No fue para la cocina. Fue directamente a la habitación, donde los documentos de la escritura descansaban en el cajón de la cabeza, al lado de las llaves que había elegido el día del cambio. Recogió la bolsa de fondo desde la parte posterior del armario, que había comprado para futuros viajes, pero nunca dejó el plástico. Ahora fue para otro tipo de viaje. En 5 minutos todo lo que importaba estaba dentro: pasaporte, tarjetas, el cuaderno, 2 plántulas de ropa, la botella de aroma que se había ganado en el último cumpleaños, el único regalo que nadie había recordado. Cerró la cremallera con un gesto definitivo. Cuando regresó a la habitación, sus familiares aún se rieron, discutiendo los detalles del próximo viaje a Turquía, como si fuera una sombra sin existencia. Nuestra anfitriona finalmente regresó. Zoronizó Evdokia Borisovna, levantando la ceja pintada con la arrogancia de aquellos que nunca necesitaron preguntarle a nadie. ¿Dónde está la sal, mi cara? ¿O también olvidaste cómo usar tus brazos? Alina no respondió. Caminó hacia el centro de la habitación y dejó caer su bolso al suelo con un ruido sordo. Sacó las llaves de su bolsillo y las depositó en la mesa de café, justo enfrente de su madre, en la ley, como si fueran un trofeo envenenado. ¿Esto es lo que preguntaste? La voz era firme, casi extraña en su propia boca. Las llaves de mi casa. El silencio que siguió fue tan denso que podrías cortar con el cuchillo que tanto requieren usar.
Evdokia Borisovna parpadeó como si la realidad hubiera dado un golpe violento. ¿Qué payaso es este? La voz de la mujer tembló entre furia y pánico. ¿Te perdiste la cabeza, niña? No. Alina sonrió, y era la sonrisa más peligrosa que había dado en su vida. La recuperé. Si soy una nuez perezosa que solo obstaculiza a su precioso almuerzo familiar, entonces mejor me salgo de su camino. Siéntase libre. Hizo un gesto teatral con sus manos. Cocine usted mismo. ¿Limpieza? También. ¿Vacaciones, planificación? Idem. Después de todo, esta casa ahora es suya. Ah, querido esposo. Se volvió hacia él y por primera vez en años, lo miró sin bajar la cabeza. ¿Olvidó el pequeño detalle? La escritura está en mi nombre. Comprado antes de la boda, con mi dinero. Entonces la pregunta es, se inclinó ligeramente como si compartieras un secreto. ¿Dónde vas a vivir cuando llegue el proyecto de ley de luz? Evdokia Borisovna explotó. Se levantó tan rápido que la silla cayó con un accidente. ¿Cómo te atreves? El dedo tembloroso apuntaba a Alina como una pistola. Expulsar a la familia de su esposo, ¿no te da vergüenza? No estoy expulsando a nadie. Alina tomó la bolsa de su bolsa con una calma que la asustó. Me estoy retirando. Pueden ser todo lo que quieran. Simplemente no olvide, miró el reloj, la factura de agua gana el día 10. Hay 4.000 rublos. Divertirse. Cuando intentó pasar, la madre bloqueó la puerta, los ojos inyectados de odio. No te vas de aquí. Él gritó. Dmitri es tu esposo. Tiene derechos. ¿Él tiene? Alina se echó a reír, una risa corta y alegre. Tenía 2 años para actuar como uno. En cambio, vio a su madre tratarme como basura. ¿Ahora? Se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. Ahora puede aprender a ponerse ropa. Evdokia Borisovna trató de agarrarla por el brazo, pero Alina esquivó con un movimiento tan natural que la mujer tropezó. 2 décadas de CrossFit no fueron solo para la estética. Dmitri. Él cautivó a la madre en la ley, como si un dios defectuoso invocara. ¿Vas a dejar que esta perra me hable así? Se levantó con las manos sudorosas, su camisa pegada a su espalda. Alina, por favor. No te atrevas. Su tono era suficiente. Dmitri se congeló. 20 años de gimnasio me enseñaron una cosa, crochada, la voz un susurro letal, y sin embargo, subestima a una mujer que no tiene nada más que perder. Explique a su madre que el siglo XIX ha terminado. O más bien, volvió a mirar el reloj, tienes exactamente 5 minutos para decidir si me seguirás e intentarás arreglarlo, o quedarte aquí y seguir siendo su títere. Nadie respiró. Los familiares miraron de uno a otro como ratas en una trampa que solo ahora se dio cuenta de que estaban atrapadas. Alina tomó la bolsa, abrió la puerta y se detuvo en la parada. Ah, casi lo olvidó. Se volvió, sus ojos brillaban con una malicia que nadie reconoció allí. El congelador está lleno. Si quieres quedarte, consigue comida tú mismo. Y pague internet. Wi-Fi se apaga a las 11 de la noche si no renovas el plan. Buena suerte. Dmitri llamó su nombre cuando ya estaba bajando las escaleras, pero Alina no miró hacia atrás. Los gritos de Evdokia Borisovna resonaron en el pasillo, insultos, promesas de venganza, pero solo aceleró el paso. Afuera, el aire frío de la noche golpeó su rostro como un beso de libertad. En el taxi, mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana, Alina sintió algo extraño en su pecho, una ligereza casi dolorosa, como si hubiera raspado un tumor que había llevado durante años. Cuando Svetlana abrió la puerta del apartamento con una botella de vino en la mano y sabía que este día vendría, no pudo resistirse. Finalmente susurró a su amiga, llevándola a un abrazo. Pensé que ibas a pasar toda una vida sirviendo a esa zorra. Se rieron. Se rieron incluso para doler hasta que fluyen las lágrimas, hasta que el peso de los últimos 2 años se disuelve en el fondo de una taza. Dmitri llamó 3 veces esa noche. Alina no respondió. Por la mañana, llegó un largo mensaje al teléfono celular, se aferra, promesas, el desesperado, volver, arreglamos. Ella ni siquiera lo abrió.
Borró con el mismo gesto con el que había dejado las llaves sobre la mesa, definitiva. Una semana después, regresó al apartamento solo para obtener lo que quedaba. Dmitri estaba en la cocina, con los ojos hinchados, su barba para hacer. Parecía un hombre que había envejecido una década en 7 días. Mi madre se fue, dijo como si explicara algo. Los familiares también. Todos están furiosos. Me imagino. Alina envolvió los libros sin mirarlo. ¿Y tú? También sin techo. No tengo forma de pagar el alquiler solo. Su voz se rompió. Alina no sabía que era tan malo. Interés. Ella se detuvo. Lo miró no enojado, pero con una pluma tan profunda que dolió. Lo sabías. Solo eligió ignorar. Todos los días silenciaste la boca cuando ella me humilló, todos let it go cuando lloré en el baño, lo sabías. Ahora cerró la caja con un chasquido, ahora es tarde. Puedo cambiar. Se levantó, sus manos se extendieron como un mendigo. Da otra oportunidad. No. Ella tomó la caja. Debido a que la próxima vez que tu madre pase aquí, voy a llamar a la policía por invasión, ¿y tú? Lo miró por última vez. Lo dejarás. Dmitri no intentó detenerla cuando se fue. Un mes después se mudó, incapaz de pagar las facturas. Alina alquiló el apartamento por un valor que cubrió su propio alquiler en un vecindario mejor, un lugar solo de ella, con paredes que no resonaron gritos, una cocina que no olía la obligación. El divorcio fue rápido. Los abogados de Dmitri intentaron pelear por la casa, pero la ley era clara, bien adquirida antes de que el matrimonio no se divida. Evdokia Borisovna una vez llamó a los procesos maldecidos y amenazantes. Recibió solo una breve respuesta del abogado de Alina: su cliente ya no quiere contacto. Cualquier intento de intimidación se enviará a las autoridades. Un año después, en un café cerca del nuevo edificio donde vivía, Alina conoció a Andrei. Ingeniero, trabajo insensible, un hombre que se miró a los ojos cuando habló y se rió de sus bromas sin forzar. Cuando ella se contó sobre su primer matrimonio, él no se enfrentó a la misericordia. Sacudió la cabeza, sus ojos oscuros en serio. Un hombre real, dijo, nunca deja humillar a su esposa. Metro. Menos para la madre misma. Sus padres vinieron a cenar al mes siguiente. Una mujer con cabello gris y voz suave, un hombre que apretó su mano con respeto. «Qué chica tan encantadora», dijo la madre de Andrei, sirviendo el pastel que se había traído. «Tan inteligente, tan independiente. Mi hijo tiene suerte». Alina sostuvo las lágrimas. No por tristeza, sino porque por primera vez en años, alguien la miró y la vio, no la criada, no la hija inconveniente en la ley, no la sombra que debería doblarse. En la simple ceremonia, con solo amigos cercanos, nadie exigió que corriera para servir. Nadie comentó sobre el vestido, el menú o la lista de invitados. Andrei sostuvo su mano todo el tiempo, como si supiera que a veces el simple hecho de que estaba allí había suficiente revolución. Y cuando comenzó la canción y la llevó a bailar, Alina sonrió. No por obligación. No por miedo. Porque por primera vez ella eligió. No más las bandejas pesadas en las manos, ni las palabras que cortan como cuchillos disfrazados de consejo. Alina ya no era la mucama silenciosa de una casa que nunca era tuya, sino una mujer en pie igual, no con permiso, sino por derecho. Mientras tanto, Dmitri estaba funcionando en la misma trampa que había ayudado a construir. Cambió su dirección varias veces, pero la sombra de Evdokia Borisovna lo persiguió como una maldición. Las mujeres que se abrieron camino pronto notaron el juego, una madre que ha estado tomando el valor de cada una con el rigor de un joyero que evalúa las piedras falsas. Nadie depende de mi hijo, repitió a los conocidos, como si el amor fuera una competencia de títulos y no una elección del corazón. Dmitri a su vez murmuraba entre un apartamento alquilado y otro, me cansé de vivir solo, pero sus manos temblaron cuando llegó el momento de cortar el cordón umbilical que lo mantuvo como rehén de la infancia. Evdokia, privada de su víctima favorita, se dirigió a sus vecinos, a primos lejanos, cualquiera que pudiera servir como audiencia para sus monólogos de superioridad. Hasta que ellos, cansados, cerraron sus puertas. La tiranía, cuando no encuentras quien se dobla, solo se vuelve grita en el vacío. La gente vino a evitarlo, no por miedo, sino desagradable.
Un destino irónico para aquellos que habían pasado la vida midiendo a otros a través del gobernante de su propio ego. Desde las noticias que llegó a Alina, siempre por terceros, siempre en un chisme barato, no tenía curiosidad. Que la vida ya no le pertenecía. Había construido algo nuevo, sólido, donde el respeto no era un chip de negociación, sino en la base. 3 años después del divorcio, entre risas y noches en claro, nació su hijo. Cuando Andrei lo sostuvo por primera vez con esas grandes y cuidadosas manos que ya habían rescatado sus tiempos de tantas, ella sabía, la llave que había jugado afuera ese día no solo abrió una puerta. Abrió un futuro. A veces necesita tener el coraje de quemar puentes para que el humo no se asfixie mañana. Alina aprendió esto de la manera difícil, y precisamente por esta razón, cosechó la recompensa más dulce.